Sí. Bien, buenas noches con todos, con toda la audiencia. Bienvenidos a Microrelatos desde la Caverna. Yo soy Ronnie Vázquez Guevara. Y bueno, el día de hoy tengo el agrado de presentar a una gran amiga que es Laurelisa Vizcaíno. Muchos de ustedes la conocen. Y bueno, para quienes no conocen, también la voy a presentar, ¿no? Laurelisa es doctora en literatura por la UNAM. Su tesis de licenciatura, maestría y doctorado fueron dedicadas a la minificción. Ha cursado instancias de investigación en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y en la Universidad de Barcelona, España. En México es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea. Asimismo es investigador en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y es tallerista del taller virtual ficticia. Bueno, este es en el ámbito académico, ¿no? En el ámbito de creación, Laurelisa ha publicado El barco de los peces piratas en 2014, Cucos en 2015 y Bien me sabes en 2017. Para mí es un placer poderte entrevistar, Laurelisa, porque bueno, eres una de las actuales académicas más respetadas y también eres una gran escritora de microrelatos, ¿no? Así que bienvenida a este pequeño espacio de todos los sábados que hacemos desde aquí, desde Perú. Muchas gracias, Ronnie. Qué gusto verte por aquí. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Qué bueno que existen estas plataformas. Sí, efectivamente, yo creo que estas plataformas y la pandemia se unieron para brindar, creo, mayor conexión, mayor acercamiento con todas las personas que estábamos lejos, ¿no? Mira, Exacto. yo quería empezar con una pregunta. En algún momento creo que lo conversamos, pero igual quisiera que lo comentes a la audiencia, ¿no? ¿Cómo llegas al microrrelato, ¿no? ¿A través de algún libro, de algún taller o de algún concurso? Yo llegué al microrrelato por un taller en el 2005, cuando hacía la licenciatura. Era un taller que impartía el maestro Raúl Renán, que ya falleció hace algunos años. Y él era poeta. Pero esa vez, y siempre daba talleres de poesía, pero esa vez decidió impartirlo sobre minificción, y fue la primera vez que me enfrenté al reto de escribir en pocas líneas, y me gustó muchísimo ese reto. Me pareció algo eh, como el vértigo, que te da miedo y que te da emoción. Eh, y bueno, cada semana nos proponía un tema mensual, perdón, cada semana nos ponían Ah, ya, un tema semanal, claro. y con ese tema nos ayudaba muchísimo para explotar la imaginación. Eran temas, no sé, como animales o temas sobre el asco. Me acuerdo mucho de que había un tema del asco, eh, tema de la muerte. En fin, cada semana un tema, y eso hacía que desarrolláramos mucho nuestra imaginación. Y cuando terminó este taller, busqué más talleres y encontré Ficticia en la red, el taller virtual de Ficticia, que ese sí tiene temas mensuales. Entonces cada mes cambia el juez y el tema. Y pues ahí también me ayudó mucho a seguir desarrollando y explotando. Después, pasado un tiempo, me invitaron ahí a participar como tallerista. Ya no recuerdo cuántos años atrás, pero ya lleva un tiempo que soy tallerista los días 13 de cada mes. Los textos que se suben a la página de Ficticia, eh, es el día que me toca evaluar y pasar los mejores. Pero sí, sobre todo fueron los talleres lo que más me ayudó a entrar a este género. Claro, y dime, ¿recuerdas cuáles fueron esos primeros microrelatos de repente que el maestro Raúl Renán les dio en el taller o cuáles fueron, digamos, esas primeras lecturas de microrelatos? De lectura de autores. Sí, de Ah, autores o algún texto específico de repente. sí. mm, es muy curioso porque él nos dio una antología que él hizo. Bueno, ya estaba muy grande y no dominaba mucho la tecnología, y entonces él hizo una antología demasiado artesanal, y era un engargolado con un dibujo que él hizo y un engargolado con sus recortes, o sea, textos que recortó y pegó.
Entonces tengo por aquí esa joya que nos dio. Y claro, son los autores más representativos, Monterroso, Torri, Arriola, pero era a partir de las lecturas que tuvo el maestro Renan y que él recortó y pegó para hacer su engargolado y darlo a los alumnos. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Como tú dices, no me deja mucho la tecnología, pero preparó, me imagino, no sé, 5 ejemplares de repente de esta edición rústica, ¿no? Y obviamente es una joya tener uno de estos libritos en una biblioteca, ¿no? Mira, Sí, otra pregunta que quería hacerte era, a ver, has publicado 2 libros de microrelatos y tus investigaciones también giran en torno a este género literario. ¿Qué autores influyeron en tu creación literaria y cuáles te animaron a su estudio? mm, eh, yo creo que como después de este taller tenía que presentar una tesina, porque en la licenciatura hice una tesina, bueno, un artículo grande. Eh, el- Ahí dije que quería también estudiar la minificción, porque ya sabía que me interesaba, y pues obviamente tenía que empezar por Torri, por Arriola y por Monterroso. Creo que siempre han sido ellos tres los que no he soltado. Arriola siempre ha sido alguien, el autor que más me ha impresionado porque tiene un juego con el lenguaje poético y a la vez narrativo. Monterroso también me ha impresionado porque es súper burlón, súper crítico. La oveja negra y demás fábulas de Monterroso, me encanta releerlo cada que puedo. Y Torri me parece un autor poco comprendido, poco estudiado, porque además Torri pertenecía a, a una generación, al Ateneo de la Juventud, y era buen amigo de Alfonso Reyes, pero, pero a Torri no le gustaban los reflectores ni el escenario, entonces, y publicó muy poco, entonces se sabe poco de él, pero, y a la vez sus textos muchas veces son crítica a otros autores o a otras personas, entonces, como es muy incisivo y muy irónico, yo creo que a veces eso puede molestar un poco y no se le conoce bien a Torri, pero sobre todo son ellos tres. Y claro, también después conocer a Ana María Shua también siempre te abre un mundo porque te das cuenta cómo puede ser lúdica, cómo también a veces juega con el lenguaje poético y cómo tiene una gran variedad de temas. Yo creo que por eso su obra es tan prolífica. Ah, mira, esto es muy interesante lo que dices, ¿no? Estos 3 autores de una o de otra manera sientan las bases, digamos, en toda Latinoamérica, ¿no? En otras Sí, entrevistas siempre he hecho esta pregunta y muchos recuerdan a Arreola, ¿no? En mi caso, yo siempre me he guiado como Terroso, pero lo cual no tiene, digamos, no es menos que Arreola, definitivamente, ¿no? Que es un universo totalmente diferente, ¿no? Quisiera hacerte otra pregunta, pero hay una pregunta que aquí están haciendo. Dice, ¿hay algún autor de minificción en lengua española que recomiendes? en lengua no española, ¿no? En Dice. lengua española leí. En lengua no española, Ajá, en cierto. lengua no española. Y sí, eso es súper interesante. Lo que pasa con la minificción o el microrrelato es que se da mucho en los países de lengua española. Es interesante, por ejemplo, que en el mundo anglosajón se le llama short fiction o short fiction o Osade. o sudden Ujú, fiction, ujú. pero a lo que ellos entienden por brevedad es como 3 cuartillas o 4 cuartillas, cosa que para nosotros no sería una minificción, ¿no? Entonces es Claro. curioso cómo la minificción se da en lengua hispanoamericana. Ahora que pude conocer a Ana Sofía Márquez, que es portuguesa y que ha estudiado la literatura portuguesa y brasileña, bueno, ahí con ella aprendí que sí hay minificción en lengua portuguesa, pero conozco poco al respecto. Y lo que no es en portugués y lo que no es en español,
yo creo que cuesta trabajo verlo con esa brevedad. Aunque también son muy interesantes aunque ahí son aforismos del alemán Lichtenberg, creo, Ujú. eh, Sí. de hace muchísimos años, pero bueno, son aforismos que también muchas veces el aforismo está relacionado con la minificción. Eso sería del alemán que conozco, pero no conozco más. Sí, bueno, yo tratando, digamos, de añadir algo a lo que habías comentado, hay una antología brasileña que se publicó ya hace algunos años, 2015, 2014, se llama Os 100 Contos do Século, Ah, que es una antología pues de microrrelatos, ¿no? Sí, sí he podido revisarla y sí, son breves, ¿no? No son extensos como, digamos, otros textos bueno, como se sigue en la literatura anglosajona, ¿no? Es curioso claro. también, por ejemplo, ahora que mencionabas la extensión, Fernando Valls, en una de sus antologías, si no me equivoco, en aquella que recoge los textos de la revista Quimera, publicó un microrrelato bueno, que era de dos carillas, ¿no? Dentro. Entonces, siempre, digamos, ¿Cómo- tenemos, ¿Qué es son un dos microrrelato carillas? de dos páginas, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, de Ok. dos páginas. Entonces yo dije, bueno, esto como que choca un poco con nuestra tradición latinoamericana de microrrelato, que Sí. digamos que es el hiperbreve, ¿no? Sí, Pero aquí y nos mire, están ya, diciendo perdón, de un autor sí, italiano, Gabriel ah, Romagnoli, que mira, escribe no, minificciones en Italia. no, Qué no curioso el sabía de Gabriel. apellido, Sí, qué curioso el conocemos a Juan apellido, Romagnoli, que está por aquí. ajá, pero Gabriele, y tal vez es mujer, Gabriele Romagnoli. Gracias. Gabriel, sí, bueno, gracias. Siempre es bueno conocer más autores. Bueno, yo también conocía de un autor francés, pero como no hablo francés, pues el nombre se me ha olvidado realmente. Entonces, pero sí tengo, digamos, el libro, pero bueno, los nombres a veces se escapan, ¿no? Y mira, ya que hemos entrado un poco a esta situación académica, digamos, en cuanto a la extensión, yo quería preguntarte, ¿por qué decidiste investigar académicamente el microrrelato? Bueno, también investigas la metaficción, ¿no? Y la literatura latinoamericana, pero, y además creo que ha sido antes, no sé, ¿por qué decidiste investigar el microrrelato? Eh, a mí me gusta mucho la teoría literaria, me gusta mucho la intertextualidad, la metaficción, el análisis, y me di cuenta que para poder hablar de teoría literaria me servían como ejemplos las minificciones. Entonces, en realidad ha sido un poco al revés. Mi interés o mi objetivo ha sido estudiar la teoría literaria, pero como no hay mejor ejemplo que las minificciones, es por eso que me he metido en ellas. Creo que la minificción ayuda muchísimo en la cuestión didáctica, no solo del idioma español, sino también para entender la teoría literaria. Precisamente porque es breve, pero porque también es muy compleja. Entonces, su complejidad, sus laberintos, las sorpresas que nos da, por supuesto que eso hace que sirva para estudiar teoría literaria también. Es interesante y al respecto quería añadirte otra pregunta, ¿no? Si es que tú, que me dices que consideras que es como a partir de un ejemplo en relación a ello, ¿te refieres a un microrrelato o a un libro de microrrelatos? Ah, me refiero a toda la minificción, o sea, me refiero a que al Ah, ser ya, tan en breve, general. nos funciona muy bien como ejemplos. Por eso funciona muy bien en la didáctica, pero me refiero en general, por Ah, su formato breve, sí. claro. Pero bueno, Y- ahora en la actualidad no estudio tanto a la minificción, sino a la cuestión editorial del cuento. Y bueno, eso también me lleva a estudiar la historia editorial también de la minificción, que no nos damos cuenta, pero es muy interesante estudiarla desde esa perspectiva. sí, sí, digamos que también es ti- el, el microrrelato, la minificción tiene un formato que permite adecuarse a diversos diseños editoriales, ¿no? Por los libros objetos, por ejemplo, ¿no?
Sí, 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 pero también si nos ponemos a pensar en las editoriales que tú y yo vamos conociendo y que hacen nuestros amigos o las editoriales que tú has formado, también es interesante conocer el género a partir de esas casas que se están formando, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la historia de Ficticia? ¿Cuál es la historia de La Tinta del Silencio? De Micrópolis. Ujú. En fin, como conocer la historia de esas casitas nos va llevando también por la historia del género al que nos dedicamos. Entonces, es curioso también verlo desde esta perspectiva histórica, no solamente en el análisis literario, sino también en su contexto, ¿no? Eso también nos lleva a pensar por qué son las editoriales independientes, por qué son las editoriales latinoamericanas, eh, en fin, nos genera muchas preguntas para su estudio, que me parece interesante. Sí, definitivamente tienes razón en ello. No existiría, digamos, una historia completa de un género literario con el microrrelato sin la existencia no solamente de los académicos, sino también de las casas editoras, ¿no? Y de los escritores, por supuesto, ¿no? Que dan Exacto. que dan el producto, ¿no? Mira, en este punto quisiera preguntarte, ¿qué teóricos del microrrelato sigues? Eh, yo creo que lo mejor es leer a todos, es súper importante. Así como escritores debemos leer lo más que podamos, la teoría Ujú. es muy peligroso descartar algún teórico. Incluso con los que no estamos de acuerdo, de todas formas debemos conocerlos, si no, no vamos a ver en lo que estamos metidos. Entonces, el que puedo, porque también a veces no es tan fácil tener acceso a lo que se publica en otros países, pero lo que sí tengo acceso, lo mejor es poder leer a todos los teóricos. Pero de que tenga así como algún gusto, la verdad es que todos me han ayudado bastante. Eh, Todos son necesarios. Eh, puedo, Puedo añadir que admiro mucho la forma de redactar que tiene Violeta Rojo, porque Violeta Rojo es muy clara, a veces irónica, y luego muchas veces los teóricos quieren encontrar muchas taxonomías, no sé, darle muchas vueltas, y Violeta Rojo es muy clara. Entonces me gusta mucho su forma de redactar. De Javier Perucho me gusta que a veces dice que se desentiende pues de estar hablando que si minificción o que si microrelato, él no se mete en esos problemas y eso hace que vea otras perspectivas y también es bastante útil. Y por supuesto, Lauro Zavala, tantas cosas que ha propuesto que es necesario conocerlo. Y también quiero añadir a David Roas, porque a David Roas luego, obviamente, como él no está de acuerdo con la palabra minificción ni con el microrrelato, él dice que todo viene como herencia del cuento. Se le ha criticado mucho por eso, eh, pero también es necesario leerlo porque las justificaciones que da David Roas son muy valiosas. Y otro teórico que también me gusta muchísimo es Guillermo Siles, de Tucumán. A él Sí. también se le conoce poco, no entiendo bien por qué. El libro que publicó en la editorial Corregidor me parece súper útil, me basé mucho en él para hacer mi tesis de doctorado. Si pueden leer a Guillermo Siles, se los recomiendo mucho y lo recomiendo sobre todo porque no tiene una mirada cuadrada de lo que es el relato. Y muchas veces tenemos una mirada cuadrada y no debe de ser así. Entonces, Guillermo Siles te explica cómo el relato viene desde la oralidad, el relato es el discurso, y usa además a otros teóricos también muy útiles, entonces por eso recomendaría mucho a Guillermo Siles. Sí, has mencionado a los teóricos principales, sin duda alguna, ¿no? En el caso de David Roas, claro, alguien que cuestiona mucho el estatuto genérico, básicamente, del microrrelato. Y sí, el libro de Guillermo Siles, que es del año 2007, si no me equivoco, ¿no? El microrrelato latinoamericano, me parece, y analiza a Ana María Shua, Luisa Valenzuela, y se me escapa un nombre por ahí. Pero que también es interesante, además que Guillermo Siles realiza un panorama histórico del microrrelato en Latinoamérica Sí, que me parece útil también, ¿no? Eh, bueno,
ya digamos que acabamos por aquí en este aspecto teórico y me gustaría hacerte una pregunta porque tú también no solamente eres escritora, sino también eres tallerista, ¿no? Entonces quisiera preguntarte, o sea, ¿cómo inicias un taller de microrrelato y qué técnicas narrativas propones a alguien que recién se inicia, ¿no? Para empezar a escribir. Wow, qué buena pregunta. Bueno, lo que yo hago como tallerista es en Ficticia y en la página de Ficticia ya tiene sus reglas muy establecidas. Te digo, son temas por mes que yo no pongo, sino que el jurado que cambia cada mes decide un tema. Y entonces en Ficticia también al ser una página, como no hay un contacto humano, pues es un poco más rápido, pero también obviamente falta el trato. Eh, entonces, bueno, eso en cuanto a ficticia. Pero ya en un taller práctico, quizás como me gusta mucho la teoría, empiezo por ahí. Aunque mucha gente le teme a la teoría, pero trato de a explicarlo de la manera más amable. Si entendemos primero, digamos, las bases de la intertextualidad, pues después podemos generar un texto intertextual. Por otro lado, he tenido la oportunidad de ser tallerista con niños y ahí también es complejo y muy divertido. Ahí comienzo planteando el dinosaurio, diciendo este textito de 7 palabras y preguntando cómo se lo imaginan, qué más pasó, dónde estaba el dinosaurio, etcétera. Y después otra cosa que me gusta hacer con los niños es presentar personajes típicos que están en nuestra cultura, como la bruja, el vampiro, el lobo, y con esos personajes que ya tenemos muy metidos en nuestra cabeza, pues encontrarle otros finales. Uno de los ejercicios que también he hecho en mis talleres es presentar el cuento de los 3 cochinitos. Sí, también se conoce en Perú. Sí, también, sí. Ah, Acá le decimos los tres chanchitos. los 3 chanchitos. Eh, entonces, ese cuento que lo tenemos desde la infancia, pues, ¿qué otro final podemos darle, no? Entonces, muchas veces en los talleres, sobre todo si son con niños y si además tienen que ser rápidos, en menos de 1 hora, es jugar con los finales. Porque la minificción, así sean los grandes autores o sean autores infantiles, siempre importa el final. Entonces, podemos empezar por el final, ¿no? Podemos empezar cambiando los finales y eso me parece muy divertido para un taller. Ah, muy bien. Me- yo quisiera invitarte ahora, Lorelisa, que nos leas dos microrelatos tuyos Sí, y eh, y si tienes a la mano de repente mostrarnos alguno de los libros que has publicado. sí, claro. Sí, tengo aquí el Bien Me Sabes de la editorial La Tinta del Silencio de la colección Minitauro. Quizás de aquí puedo leer alguno chiquito. Bueno, todos son pequeños, obviamente. Eh, este se titula Post Miel. Post Miel. Si se le acaba la miel antes del tiempo prometido, oculte el frasco vacío. Mientras tanto, prepare una mermelada con testículos de macho cabrío y no vuelva a presumir su melosidad. En este librito de Bien Me Sabes, si se puede ver también la portada, todo está relacionado con la cocina. Entonces juego con las recetas de cocina, con los formatos que tienen las recetas eh, para, para transformarlo en otras cosas. Eh, Aquí también tengo Cucos, Cucos. que se publicó en 2015, o sea, ya van a ser 5 años de este librito y lo titulé Cucos como abreviación de cuentos cortos. Ojalá se hubiera puesto también Cucos, cuentos cortos, para que se entendiera, pero bueno. Eh, mm, bueno, creo que de aquí puedo leer. Voy a leer este que es muy breve y a la vez complejo. Se llama Otra de Vaqueros. En ficticia somos realistas. La liebre es un gato
Pinocho es Jonás y el dinosaurio está allí. En este texto que parece que solamente es intertextual con el dinosaurio de Monterroso, también hago intertextualidad con un texto de Luis Felipe Hernández y con un texto de Arriola, que inicia así: en ficticia somos realistas. Entonces, por eso lo titulé Otra de Vaqueros. Muy Y bueno. Sí. Mira, justo a propósito de ello, quería hacerte una pregunta que nos hacía aquí la audiencia. Decía, ¿qué opinas sobre los títulos en los microrrelatos? ay, también es un tema genial, así como los finales. Estudiar los finales en la minificción es muy interesante y los títulos también. Es súper valioso. El espacio que tenemos en el título lo tenemos que explotar al 100%. Eh, Está el ejemplo de Luisa Valenzuela, que tiene un título enorme, enorme, Claro. de una media luna, etcétera. No me acuerdo, no me lo sé de memoria, pero, pero el relato en sí dice: qué bueno. Solamente son 2 palabras de relato y el título es muy largo, es una frase larga. Y con el título se puede jugar muchísimo porque puede ser algo que presenta lo que va a pasar, puede ser la clave de las pistas, porque a veces en la minificción, como hay tanta elipsis y no explicamos y no decimos tantas cosas, a veces la pista está en el título. eh, y bueno, como este juego de Luisa Valenzuela, con un título muy largo y el texto muy breve. Monterroso también tiene uno con el título súper largo, eh, y que alude además a un manuscrito encontrado de San Blas para buscar los restos de Cervantes, y al final el relato es súper breve, ¿no? Entonces se puede jugar muchísimo con los títulos. Creo que es también lo más agradable de la minificción, qué tan lúdicos podemos ser, ¿no? Cada elemento, sacarle jugo, porque así como le sacamos jugo al título, le podemos sacar jugo a la tipografía también, Sí, sí. como el de Shua, que dice: los cazadores de letras están aquí, y Ujú. quita la letra A y la letra I. En fin, podemos jugar con un montón de cosas con la minificción, porque además tenemos que explotar los recursos, si no vamos a hablar de más, ¿no? Y no se Sí. trata de eso. Es como una cacería de indicios, ¿verdad? En el microrrelato. Una cacería de indicios. Sí, como, o sea, como que uno buscar el crimen en el texto literario. Este texto literario es el microrrelato y está lleno de indicios, ¿no? Ah, ok, suena Sí, súper bien. sí. Suena muy bien esa idea, Ronnie. Mira, y justo mencionaste al principio de la respuesta que brindaste, hablaste de que el título y los finales eran algo que te llamaban mucha la atención. Yo quería saber, ¿tú qué opinas del final sorpresivo en los microrrelatos? Porque, ojo, que muchos dicen, no, no me gusta, no, que ya es muy cansado. Yo te soy sincero, yo me confieso un total seguidor del final sorpresivo. Me gusta, por más de que sea repetitiva la técnica, ¿no? Pero quisiera saber, ¿qué opinas tú de este final sorpresivo, ¿no? Es que yo también creo que, como tú, que es muy valioso, pero el punto es que entendemos por sorpresa, porque muchas veces creemos que la sorpresa es la muerte, y hay muchos textos que creo que caen en eso, así creen que no nos esperamos la muerte y entonces matan al personaje y ya. Y bueno, ahí no hay sorpresa, ¿no? Entonces, los finales sorpresivos, estoy totalmente de acuerdo, tienen mucho valor, pero también siempre hay que estar pensando en la mente del lector, porque el lector ya está todos los lectores ya tenemos mucha práctica y no cualquier cosa nos sorprende. Entonces a veces creemos que es muy sorpresivo algo que no va a ser así, ¿no? Es en lo que hay que tener cuidado. Pero Claro. también me gustan mucho los finales que terminan con una imagen poética. Eso es lo que aprendí de Arreola, porque en su bestiario, que describe a los animales con tanto cuidado, eh,
y a veces es muy descriptivo, pero toda la idea la cierra en una imagen poética y eso también me gusta mucho ese tipo de final. Y también está el final abierto, que deja como la incógnita, que deja pues algunas pistas que no sabes cómo va a cerrar. Esos también son finales interesantes, pero como siempre no hay que subestimar al lector, porque más ahora somos lectores, todos somos lectores muy audaces, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Muy bien. Mira, previa a una sección de preguntas que son muy rápidas y con la cual siempre finalizamos las entrevistas, quisiera invitarte a que nos leas un microrrelato. Sí, voy a leer algo, ¿qué será? Algo inédito, Ah, muy bien, muy bien. porque siempre tengo la intención de terminar un libro con el tema de los ancianos y nada más no lo termino. ¿Pero ya se va a Pero publicar o todavía? no, Ah, ya, todavía no. ah, ya. Por eso digo, siempre tengo la ilusión con este librito de viejitos, de Ah. ancianas y de ancianos, pero aún falta. Que son personajes tiernos, ¿no? Tanto como los niños en la literatura en general, ¿verdad? Bueno, eso es lo que me encanta del tema de los ancianos, porque da para mucho. Puede ser la ternura, pero también puede ser la crueldad, o están muy relacionados obviamente con temas feos y tristes como la muerte, como la enfermedad, como la soledad. Ahora, incluso con esta pandemia, todo el tiempo estoy pensando, nada más que no lo escribo, pero pues sí, ese papel que tienen los viejos, ¿no? Tan vulnerables. Por ejemplo, mi abuelo, que cumplió 90 años este abril, se quedó esperando su fiesta de 90 que ya le teníamos preparada. Entonces, bueno, nos conectamos con él y fue un cumpleaños virtual, eh, pero obviamente él sigue esperando tener su fiesta de 90, ¿no? Entonces sí, me parece un tema súper interesante los ancianos, además que donde vivo es un edificio con muchos viejitos y viejitas, más bien viejitas, que me ha dado mucho material. Pero bueno, luego le dedico más al trabajo que a escribir y ni modo. Pues precisamente ya que mencioné a mi abuelo, voy a leer un texto súper breve que se llama Despegue en la cafetería. Abuelo, ¿quién te enseñó a hacer aviones de papel? ¿Aviones de papel? No me acuerdo. Tal vez mi hermano Jorge, me respondió mientras abordaba el mantel de papel hecho avión. Uy, qué hermoso. Muy bonito. Bueno, eh, a esta sección yo le llamo, a esta sección de preguntas que te voy a hacer, le llamo flash questions. Son preguntas muy rápidas y quisiera que respondas de repente lo primero que se te ocurre o alguna de las alternativas que brindo, ¿no? Ah, va, sí. ¿Sí? Entonces, aquí vamos, ¿no? Una novela, La insoportable levedad del ser. un libro de microrelatos, Ah, la oveja negra y demás fábulas. Perdón, ya me tardé más. no, está muy bien, está muy bien. Y, es mi respuesta siempre también a ese libro, no te preocupes. Un autor de microrelatos, Pía Barros, una escritora mexicana. Cecilia Eudave. Ah, esta pregunta sí, siempre la hago y me interesa muchísimo porque es esa manera de un cuestionario, ¿sí? Microrelato, minicuento o minificción. Minificción. Dado que tú has tenido has pasado por varias universidades donde has investigado este género, quería preguntarte, ¿no? ¿La UNAM, la Universidad de Buenos Aires o la Universidad de Barcelona? La UNAM. A ver, una editorial Ficticia. y, a ver,
¿Torri, Arriola o Monterroso? Arreola. Va ganando Arriola, definitivamente. Sí, bueno, quería pedirte que nos leas otro microrrelato y ya vamos terminando. Ok, pues voy a leer otro de ancianos. Este se iba a publicar en la antología que estaba preparando Dina Grijalva. Espero que salga pronto, sobre juego de palabras. Se titula Ceguera degenerativa. Muy cerca del ocaso, sin bendecir su vida, el abuelo atrapó una nube pequeña y se la guardó en los ojos para no perderla de vista. Así fue como empezó a confundir palabras. Primero a leerlas y después, como todo buen lector, en la práctica. De la siesta hizo una fiesta, del dolor un color y de la muerte su suerte. Ah, muy bueno. Bueno, Laurelisa, yo quería agradecerte, ha sido un placer tenerte en este espacio. Creo que hemos abordado varios aspectos de tu obra, tanto en el aspecto académico como en el aspecto creativo y en el aspecto también de los talleres literarios, ¿no? Espero que te haya gustado la entrevista. Para mí ha sido un placer tenerte aquí y un honor poder tenerte en este espacio que hemos denominado Microrrelatos desde la Caverna, donde la caverna es donde yo vivo, digamos, por decirlo de esta manera, en esta Ah, cuarentena, ¿no? no, muchísimas gracias, Ronnie, me encantó, estuvo muy divertido, me hiciste pensar bastante. Muchísimas gracias. Bueno, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y un fuerte abrazo también para todos quienes estuvieron acompañándonos en esta entrevista. Sí, Hasta luego. muchísimas gracias a todos. Y gracias, Ronnie. Cuídate mucho. Cuídate mucho, amiga. Nos vemos. Bye. Adiós.